cuando lo tengan por allá. Mateo capítulo 11. ¿Lo tienen? Vamos a leer el versículo 30. Vaya por allá, el versículo 30. Gracias, Señor. Y dice así: porque mi yugo, porque ¿cómo dice? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Está hablando Jesús, y Jesús dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Puede sentarse? Vamos a pasar un tiempo agradable prendiendo unas cositas acá. ¿Ya vieron la foto? Díganme si ya vio la foto. Miren a ver. Te bendiga, Gabriel. El pastor ahí envió una fotito, no sé si ya la vieron. Y no quiero comenzar a hablar de esto si no lo visualizan. ¿Lo viste, Jerry? Excelente. ¿Lo vieron por allá? ¿Lo vieron? Muy bien. Quiero comenzar entonces hablándole, como bien decía la promo que compartimos, el yugo que trae libertad. Esto posiblemente suena un poquito contradictorio porque para los que conocen qué es un yugo, el yugo no trae libertad. Es todo lo contrario. El yugo siempre está trayendo opresión, esclavitud. Es lo opuesto a libertad. Así que usted va a saber por qué entonces yo le puse este mensaje, o Dios me guió a ponerle este mensaje: el yugo que trae libertad. Quiero comenzar entonces con la definición, y la definición únicamente dice que es una pieza de madera que se ajustaba frente de dos bueyes. Escuche bien, frente de dos bueyes se juntaba entonces, o se le ponía este yugo, como bien vieron en la segunda foto. No sé si fue la segunda o la primera, pero hay dos tipos de yugo: el yugo que es para los animales y el yugo que utilizaban para los esclavos. Pero el de los animales se tenía que hacer a la medida. ¿Cómo dije? A la medida. Y esta palabra va a ser bien importante para poder entender las palabras de Jesús cuando dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero mi mensaje no va a estar dirigido para que ustedes visualicen cada vez que yo diga yugo en la madera que va en los animales. No. Porque cuando Jesús lo está diciendo, Jesús está proyectando una idea espiritual, no tanto física, pero lo conecta con algo físico para darle una enseñanza. Jesús era experto haciendo siempre eso. Ellos rápido conectaron: ok, ya Jesús está hablando del yugo, pero está trayendo una enseñanza espiritual, y esa es la que yo voy a estar desarrollando con ustedes en esta noche. Miren, yo hablando con mi esposa, y esto posiblemente se convierta en una clase posteriormente, existe lo que se conoce por ahí como una herencia teológica, Jerry. Una herencia teológica. Yo no sé, para los que saben, la iglesia primitiva, los discípulos después de Jesús, se reunían, compartían entre ellos, oraban, ayunaban, y siempre había lectura de la palabra. Eso nunca faltó. Pero ¿qué pasa? La iglesia era ¿qué? Vamos a ver, ¿era qué? Estaba siendo ¿qué? Perseguida. Entonces, la iglesia perseguida pues no podía estudiar los documentos que posiblemente Pablo les enviaba a otras iglesias, como hoy día nosotros, que la tenemos en nuestra Biblia y podemos estudiarlo. En la antigüedad ellos no tenían tiempo para estudiar porque estaban escondidos, porque estaban siendo perseguidos. Lo cierto es que cuando mueren los discípulos, nacen los discípulos de los discípulos, tercera generación, y cuarta generación, los discípulos de los discípulos de los discípulos, y se les conoce a ellos como los padres apostólicos. ¿Sabe qué hicieron los padres apostólicos? Estudiar el texto sagrado, porque ya la persecución había mermado. Ya la iglesia se unió al Imperio Romano y ya no había persecución. Entonces, lo interesante es que esta gente del texto sagrado, de lo que se tenía, comenzaron a interpretar. Lo que quiso decir Pablo fue esto. Lo que quiso decir aquí Mateo fue esto. Y eso se convierte en lo que se conoce como herencia teológica. ¿Sabe qué? Que usted y yo hemos heredado eso.
nuestras interpretaciones de la Biblia es producto de esos padres apostólicos, de lo que ellos pensaron e interpretaron, Sara. Así que, Sara, si tú conoces a un Dios que es demasiado santo, es posiblemente porque hubo un padre apostólico que habló de la santidad de Dios. Y allí hoy, cuando usted va a estudiar Biblia, no puede faltar la clase que se hable de la santidad de Dios, porque hubo un padre apostólico que habló de ella. ¿Lo ves? Si podemos hablar de un Dios que es como padre, es porque un padre apostólico desarrolló la idea de que hay un Dios que se hace llamar como padre. ¿Lo ves? Y así nosotros fuimos heredando toda esa herencia teológica hasta nuestros días. Pero tengo que decirle algo: se fue convirtiendo en un yugo. Esa herencia teológica se fue convirtiendo en un yugo. Y quiero comenzar con Tertuliano, un padre apostólico, que si usted va a una institución a estudiar Biblia, le van a hablar de este hombre. Este hombre desarrolló también lo que es parte de la Trinidad, el Espíritu Santo y todo eso. Mira lo que dice este hombre, Sara. Aquí las mujeres van a sentir un poquito de incomodidad, pero ya usted va a ver cómo va a terminar todo esto. Tertuliano decía que él veía a las mujeres como la puerta del demonio y como la primera desertora. Escuche. Y como la primera desertora de la ley divina, haciendo referencia a Adán y Eva, porque por culpa supuestamente de la mujer, pues fue que entró el pecado a la humanidad. Mira cómo pensaba un hombre tertuliano, Clemente de Alejandría. Escucha acá. Clemente de Alejandría decía que la mujer debe cubrirse de vergüenza cuando piensa de qué naturaleza está hecha. Gabriel, eso es una falta de respeto. Pero así pensó Clemente de Alejandría mientras estudiaba el texto sagrado. San Agustín decía: exhorta a superar a lo que es humano. Pero mira esto: concentrado en lo que se entiende por femenino. Él despreciaba eso, ese lado femenino. Un padre apostólico. Y por último, porque no voy a traerle una lista aquí, 4 nada más. El último, Tomás de Aquino, decía que era imposible encontrar en el sexo femenino ninguna eminencia o grado significativo por el estado natural de que la mujer únicamente debe estar subordinada. Escuchen esto: que la mujer debe estar subordinada a aprender a obedecer. O sea, lo único que la mujer podía aprender era obedecer. Les pregunto ahora yo a ustedes: en muchos lugares no se manifiesta esto aún dentro de nuestras congregaciones, donde hay mucho machismo colado, porque por culpa de una herencia teológica de unos padres apostólicos que en vez de aclararnos el texto, lo que hicieron fue esclavizar el texto, y hoy día se ha convertido en un yugo. Y esto es triste, porque mientras Lucas 4:18, mira lo que Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y mira lo que dice ahora Sara: a pregonar libertad a los cautivos. Pero con estas interpretaciones yo no estoy dando libertad, yo estoy haciendo lo contrario. ¿Lo vio? Estos hombres oprimían a las mujeres a tal grado que en muchas congregaciones posteriormente la mujer no podía ser pastora, no podía ser líder en una congregación, por culpa de una mala interpretación de las Escrituras que nosotros hoy día hemos heredado, que se ha convertido hoy en un yugo. No solamente la mujer está en ese yugo tratando de salirse, también hay hombres machistas ahí metidos en ese yugo. Pero hoy el Señor tiene una palabra que nos va a liberar de ese yugo. Nos va a liberar de ese yugo. Si usted va conmigo a el texto, vamos al texto que leímos.
que se encuentra en Mateo, ¿qué? Yo quiero leer el 29 antes de llegar al 30, que fue nuestro versículo que leímos. El 29 dice, llevad mi yugo. Está hablando Jesús. Jesús está diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y el texto termina diciendo, el 29, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vamos con calma. Empieza el texto diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros. Ya ellos saben, Nélida, que es un yugo. Jesús está hablándole a una población que sabe lo que es. Ellos entienden lo que Jesús está diciendo, pero nosotros posiblemente no lo entendíamos. No. Entonces miren esto. Yo no les vengo a hablar, vuelvo y les digo, del yugo literal, de la madera que se le ponen a los bueyes. No, ni a los esclavos. No. Yo quiero hablarles del sentido espiritual, del yugo espiritual que está trayendo Jesús. Y miren, tomar el yugo es una expresión, o tienen la idea de asumir las demandas de un maestro, Gaby. Es decir, yo ahora mismo estoy dándoles a ustedes un yugo. Ustedes deciden si tomarlo o no. Porque en este pasaje el yugo no es algo que te oprime. El yugo en este pasaje es la enseñanza que da un maestro. ¿Lo está viendo? Por eso es que Jesús dice, llevad mi yugo sobre ustedes. Porque Jesús no está hablando del yugo literal, está hablando del yugo espiritual. Y Jesús era experto, vuelvo y le digo, haciendo este tipo de dinámica. Jesús, para dar una enseñanza espiritual, siempre utilizaba términos tangentes que la gente pudiera captar y entenderlas, como hacía con las parábolas. Pero en este momento Jesús quiere libertar algo que está oprimido, y usted lo va a ver con calma, usted lo va a ver. Yes. De modo que el yugo de Cristo, miren esto, es la expresión, Gaby, de que carguemos con su nueva enseñanza. ¿Lo ven? Jesús está diciendo, Jerry, llevad mi yugo sobre ti. Llevarlo. Porque está hablando de su enseñanza. Ahora, pero yo les dije a ustedes que cuál es el tema en esta noche. Vamos a ver si se acuerdan. El yugo que trae libertad. Siendo el yugo entonces una enseñanza en este pasaje, podemos entender lo que Jesús decía. Mire, Sara, en Mateo 23:13, Jesús está voy a utilizar otra palabra, condenando no, está reprendiendo a los fariseos. Porque los fariseos se creen más santos que nadie y están cerrándole el cielo a todo el mundo. Están diciendo, no, tú tienes que hacer ciertas cosas para ganarte el cielo, y le cerraban el cielo a la gente. Y viene Jesús y le dice, hipócritas, Mateo 23:13, ustedes le cierran el cielo a la gente y ni ustedes mismos entran. Porque los fariseos estaban creando un yugo a tal grado, tan pesado, que la gente no podía sobrellevarlo. Era demasiado pesado para ellos. Demasiado pesado. Entonces, una de las cosas que yo quiero que ustedes entiendan es que la Biblia no es un yugo que pesa. O sea, la Biblia no se debe utilizar para oprimir a nadie. La Biblia no es para eso, es para todo lo contrario, es para traer libertad al hombre. Si algo yo quiero con esta enseñanza de esta noche, es que ustedes experimenten libertad. Y yo se lo digo a Dios, cada vez que yo tengo la responsabilidad de hablar de Él, yo siempre recalco las mismas palabras. Yo necesito, Dios, que los que me escuchen experimenten libertad. Porque eso es lo que precisamente provoca el texto sagrado. Yo no sé cómo es que hay gente utilizando la Biblia para oprimir a otros. Jesús no enseñó eso. Entonces, miren, es tan increíble porque cuando tú estudias la Biblia te encuentras con esas dos cosas, con redención y libertad. Entonces, cuenta la historia que Martín Lutero, ustedes conocen a Martín Lutero, el que clavó las 95 tesis en la puerta de una iglesia católica, lo saben, ¿verdad? Que los otros días estábamos celebrándolo aquí. ¿Saben cuál fue su experiencia, Jerry? Él posiblemente fue católico toda su vida,
y él quería seguir siendo católico, pero él quería reformar ciertas cosas que estaban mal dentro de la iglesia católica, y por eso clava las 95 tesis. Pero algo pasó cuando este hombre estaba leyendo el texto sagrado, porque no es lo mismo leerlo que estudiarlo. Claro. Posiblemente Martín Lutero sacó un tiempito, Gaby, de tanto aforo que tenemos en la vida, sacó un tiempito y comenzó a leer el texto bíblico de una forma más detallada. Tú sabes, vamos a estudiarlo. Y mientras estudiaba, se encuentra con Romanos capítulo 5. Y dice la historia que Martín Lutero no fue el mismo después que leyó ese texto. Experimentó libertad. Y dijo, espérate, la iglesia católica está haciendo muchas cosas que no están bien y yo necesito reformar esas cosas. Y por eso se atrevió a clavar 95 tesis en aquella puerta. Porque únicamente comenzó a leer el texto sagrado. Fue libre. Y eso es lo que provoca el texto sagrado, libertad. Y hay muchos ejemplos de mucha gente que leyendo el texto sagrado, leyéndolo, fueron libres. Fueron libertados. Así que nosotros no podemos utilizar la Biblia para oprimir a otros. No haga eso, por favor. Porque Jesús no enseñó eso. No le cierre el cielo a la gente porque usted tenga ideas teológicas un poquito más conservadoras que otros. ¿Y a qué se va para el infierno? Porque hace esto, o viste así, o habla así, o se pone tal cosa. Estamos cerrándole el cielo a la gente. Jesús decía, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Los fariseos echaban fuera a todo el mundo. Y toda esa gente que echaban fuera, Jesús lo recibía. Y en Jesús encontraban libertad. Miren, existían 10 mandamientos. ¿Cuántos dije? ¿Cuántos dije? Cuando usted va a Éxodo 20, usted se va a encontrar con los 10 mandamientos. Súper sencillo: no tendrás dioses ajenos, no adorarás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano, el día del reposo. ¿El día de qué? Importante. Honra a tu padre y a madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no codiciarás nada de tu prójimo. Ahí están los 10 mandamientos. ¿Qué comenzaron a hacer los fariseos? Empezaron a añadirle a cada uno de ellos un mandamiento y una ordenanza y otro mandamiento, y por ahí comenzaron un montón de cosas. ¿Sabe hasta dónde llegaron? A 613 mandamientos. Si 10 eran difíciles de hacer o de obedecer, imagínese 613. ¿No se convertía eso en una carga y en un yugo para la gente? Más mental que nada. Porque si Dios me va a salvar según la interpretación de los judíos, por yo obedecer la Torá o la ley, mi hermano, de 10, 613, imagínense. Nadie entonces podía ser salvo. Nadie. Así que la idea de la gente era: estoy perdido, estoy esclavizado en un yugo. Entonces allí aparece Jesús. ¿Tú sabes cómo ellos le tienen un nombre a este documento? Y ellos respetan demasiado este documento. Ese documento yo creo que está al lado de la Biblia. Es igual de sagrado que la Biblia para muchos judíos ortodoxos. ¿Sabe cómo se llama? La Midrash. Dígalo conmigo, la Midrash. Midrash. No es una palabra mala ni nada, es un documento. Y en la Midrash estaban todas las interpretaciones de los judíos que hacían de la Biblia, Jerry. ¿Ves? Pero ellos entonces querían que todo el mundo obedeciera la Midrash más que la propia Biblia. Y como les dije, de 10 mandamientos ya eran ¿cuántos? 613. Les pregunto, pastor, te pregunto, con sus años de experiencia, ¿no sucede lo mismo cada siglo, cada temporada, cada época, que nosotros tomamos el texto? Me incluyo para no aludir a nadie. Tomamos el texto y le damos interpretaciones equivocadas que no tiene, y comenzamos a hacer teología yo no sé de dónde, y comenzamos a caminar por esa idea equivocada toda nuestra vida. ¿Lo veo? ¿Lo has visto o no lo has visto?
Y tenemos dentro de la iglesia gente oprimida hablando de libertad. Gente oprimida hablando de libertad. El versículo 29 que les leí dice: llevad mi yugo, ¿verdad? Dijo Jesús. Dice que ese yugo iba a provocar algo, Jerry. Llevad mi yugo sobre ti, Jerry. Pero después te dice el propósito. ¿Cuál es? Porque ese yugo te traerá, ¿qué? Descanso. Mi hermano, y en esta vida tan ajorada que llevamos, a mí me parece que esta palabra es pertinente, es muy pertinente. Demasiado pertinente. Y yo ayer en el seminario, mientras dábamos la clase en el seminario ayer, uno de los estudiantes salió con un testimonio que a nosotros nos desgarró la vida. Porque él estaba, Sara, muy activo en las cosas del Señor. Y para aquí, para allá, y para aquí, para allá, y no tenía tiempo para nada. Y después de terminar de predicar en su propia iglesia, Mérida, el pastor lo sienta en la oficina y le dice: tienes que descansar, guardar tiempo para tu familia. Porque Dios lo movió a eso, el pastor. Porque estamos tan ajorados pensando que estamos cumpliendo con Dios mientras más tareas tenemos. Y estamos olvidando, número uno, nuestra familia, y número dos, el descanso de nuestro cuerpo. Comienzan todas las enfermedades cuando no descansamos. Miren, mi hermano, yo necesito descansar. Yo quiero que usted sepa que yo necesito descansar hoy. Yo desde las 7, baby, estamos en la calle. Desde las 7. Trabajar, salir para casa corriendo a bañarme. Abuelita cumplía años hoy, fuimos allí y le cantamos. Llegamos a casa, nos metimos para arrancar para acá. El descanso siempre va a ser importante, y Jesús lo sabía. Y Jesús te dice y nos dice: lleven mi yugo, lleven mi enseñanza, porque esta te va a traer ¿qué? Descanso. 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 Pero no termina ahí el texto. Ahora vamos a nuestro texto tema, que es el versículo 30. En el versículo 30 Jesús termina diciendo en este capítulo: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y ligera mi carga. Miren, lo curioso del texto que continúa, que es nuestro versículo, es que cuando se habla de yugo, se habla de algo que yo les dije ahorita que está muy ¿qué? ¿Muy qué? Muy pesado. Pero el texto dice, porque mi yugo es fácil y ligero. Y son dos palabras que yo quiero dejarle a ustedes. Y ahí yo estoy terminando. Dos palabritas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Fácil y ligero. Hay una palabra, me encanta la palabra fácil en griego, usted va a ver por qué. Pero antes, miren, en Mateo 23:4, mira lo que dice Jesús también. Todo el capítulo de Mateo 23 es Jesús hablándole a los fariseos, diciéndole hipócrita en cada versículo. Hipócrita, ustedes que esto es esto. El otro, hipócrita, ustedes que esto. Y el 4 dice: hipócrita, ustedes son unos hipócritas porque atan, miren lo que dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ustedes ni con un dedo pueden moverla. Ahorita les dije que cerraban el cielo a la gente, pero también ponían yugos que eran imposibles sobrellevar, enseñanzas que eran difíciles de practicar. Y llega Jesús diciendo: lleven mi yugo, porque mi yugo, número uno, te va a dar descanso. Pero después te dice: pero también es fácil. Fácil, la palabra en griego es gretos o restos. Es muy difícil el griego.
Pero mira lo que significa, baby. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Quiere decir que encaja muy bien. Dígalo conmigo, que encaja muy bien. Encaja muy bien. Posiblemente todavía no tiene sentido. Medida. Todavía no tiene posiblemente mucho sentido. Pero la palabra fácil en griego, por lo menos en este pasaje de la Biblia, tiene la idea de que encaja muy bien. Y quiero decirle que en la antigüedad, cuando alguien iba a hacer un yugo para 2 bueyes, Sara, tenía que hacerlo a la medida. Porque los 2 yugos tenían que ir a la par cuando se estaba practicando la siembra, el arado. No podía un buey estar delante de otro, no, tenían que estar a la par. Y para eso era necesario que el yugo fuera como gretos, fuera como a la medida, que encajara muy bien. Que encajara muy bien. Pero la segunda palabra, ligero. En la antigüedad, estos fariseos ortodoxos, que eran bien conservadores, veían todas las cosas de Dios, Gaby, como una carga, como un yugo. ¿Ves? Siempre lo veían así, siempre. Por eso es que obligaban a la gente a someterse a sus enseñanzas. ¿Ves? Porque ellos pensaban que Dios era ese tirano que tienes que obedecer obligatoriamente. Y ponían cargas y cargas y cargas y cargas sobre la gente. Utilizando la Torá, utilizando lo que ellos tenían por Biblia. Pero allí llegó Jesús diciendo: iglesia, llevad mi yugo, porque mi yugo trae libertad. Iglesia, llevad mi yugo, porque mi yugo trae descanso. No solamente eso, sino que es fácil. No solamente eso, sino que también es ligero. A modo de conclusión, quiero darles una leyenda. Esta leyenda cuenta. Esto no es bíblico, escuche bien por favor. Esto no es bíblico. Esto no es bíblico, pero es una leyenda que se corre por ahí. Y usted sabe que si las leyendas se corren es porque puede tener algo de verdad. ¿Lo ven? Cuando se corren muchas cosas, muchas ideas. Hubo un día un hombre que estaba por allá regalando una leyenda. Aunque no se conoce nada en la historia sobre esto, a ciencia cierta, lo cierto es que pues lo pone como una leyenda. ¿Qué cuenta la leyenda? Que la quiero leer, que la quiero regalar. Cuenta esta leyenda que Jesús, su Salvador, hacía los mejores yugos para bueyes en toda la Galilea. Escuche. Y que iban todos a su taller, de todas partes de allí, de toda la aldea, a comprarle estos yugos. Porque en la antigüedad se araba mucho la tierra. Y se necesita un yugo, es un elemento muy importante en el tiempo de Jesús. Pues cuenta esta leyenda que Jesús, al ser carpintero, él tenía en su casita, o por lo menos donde se quedaba, ahí tenía una tiendita de yugos. Y tenía sus maderitas y creaba sus propios yugos. Y todo el mundo iba allí a comprarle a Jesús los yugos. Lo más curioso de la leyenda es lo siguiente. En aquellos días como en estos días, si usted va a una tienda, la tienda va a tener el nombre en la parte de arriba, ¿verdad que sí? Toda estructura va a tener un nombre siempre arriba. Las iglesias tienen su nombre. Todo tiene un nombre, ¿verdad que sí? Pues se dice que en esta leyenda, en la casita donde Jesús, el carpintero, hacía los yugos, tenía un nombre. ¿Sabe cómo se llamaba ese nombre? En aquella casita. El yugo que encaja muy bien. El yugo que encaja muy bien. De ser cierto o no esta leyenda, cobra un poquito más sentido lo que Jesús está diciendo en el pasaje. Llevad mi yugo sobre vosotros porque es fácil
y porque es ligero, porque encaja muy bien. ¿Qué significa esto de que encaja muy bien, Edwin? Que es alcanzable. Los fariseos ponían cargas y cargas y cargas y mandamiento tras mandamiento que eran, Francesca, imposibles de alcanzar y obedecer. Pero Jesús está diciendo: mi yugo encaja muy bien contigo, Francesca. Jerry, el yugo de Jesús encaja muy bien contigo. Gabriel, el yugo de Jesús encaja muy bien contigo. Porque es un yugo alcanzable. Porque es un yugo alcanzable. Prediquen. Termino haciéndoles una pregunta. ¿Qué yugo vamos a seguir cargando en nuestra vida? ¿Qué yugo? ¿Vamos a seguir cargando el yugo de lo que dijeron nuestros antepasados? De la herencia teológica esa que maltrataba a la mujer. ¿Vamos a seguir cargando con el yugo de lo que posiblemente leamos en las redes sociales? ¿Vamos a seguir cargando el yugo de lo que se levanta hoy cualquiera a hablar de la Biblia? ¿Vamos a seguir cargando el yugo de lo que dice Google? ¿Vamos a seguir cargando ese yugo? ¿Vamos a seguir cargando el yugo que oprime y nos aleja cada vez más de Dios? ¿O vamos a cargar el yugo de Jesús, que no solamente trae descanso, sino que es fácil y también es ligero? Lo más importante es que el yugo de Jesús encaja muy bien con cada uno de nosotros. ¿Qué yugo vamos a cargar desde hoy en adelante? Que lo único que deseo en mi corazón es que esta palabra jamás se les olvide. Que cuando venga alguien a tratar de utilizar el texto bíblico para oprimirte, Jenny, tienes que recordarte: no, el yugo de Jesús no hace eso. El yugo de Jesús trae libertad. Trae libertad. Ven, vivente. Antes de terminar, Gloria al Señor. Quiero cantar una canción con ustedes 2 veces a petición, gloria al Señor. Y esta alabanza dice: hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Y hoy vimos que pensamos que los únicos que tienen cadenas mentales son los del mundo, pero no es así. Todavía a nosotros nos faltan algunos paradigmas, ideas, pensamientos en donde hemos encajonado a Dios o hemos encajonado unas ideas que no van a la par, ¿verdad?, con lo que Jesús quiere hacer en medio de nosotros. Así que vamos a cantarla. Si no se la sabe, pues se la aprende conmigo hoy, pero es bien sencilla, son 3 estrofitas cortas o frases. Dice así: hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se levanta un ejército, Señor, aleluya. Hoy se levanta un ejército para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se levanta un ejército. Señor, aquí estamos, Dios, aleluya. Hoy se levanta un ejército para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper.